Gracias por continuar con nosotras aquí en Dos con Todo. Vamos a la sección Con Todo. ¿A cuánto asciende el monto de los famosos fideicomisos del Poder Judicial y sobre todo en qué se gastan o para qué se destinan, para qué lujos se destinan de algunos trabajadores del Poder Judicial? Bueno, vamos con ello en el Con Todo. Bien, gracias por estar aquí. Vamos con el Con Todo. Hay que reconocerle el día de hoy, Mon, tanto a la consejera presidenta Ernestina Godoy como a la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez el maratón de reuniones que tuvieron el día de hoy, empezando precisamente por esta reunión que tuvieron con los ministros en la Suprema Corte. Luego se fueron al evento con los alcaldes para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum y terminan el día hasta allá en Acapulco para el tema de la inversión. Bueno, dicho lo cual, en efecto, desde muy temprano este jueves se reunieron allá en la sede de la Suprema Corte, que está al lado de Palacio Nacional, en el Zócalo capitalino. Norma Piña Hernández, la ministra presidenta de la Suprema Corte, recibió a la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, y también a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, para dialogar sobre la elección judicial en próximo junio, particularmente respecto a la extinción de los fideicomisos, que hace un par de meses, años, se aprobó por parte del Congreso, pero fue suspendido por la propia Corte. También se habló sobre la suspensión del Comité de Evaluación del Poder Judicial anunciado hace unos días a partir de una de las suspensiones otorgadas por uno de los jueces de Michoacán. En esta reunión también estuvo los ministros Javier Lainez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo, ellos integrantes del Comité de Gobierno y Administración de la Corte. Esta reunión se llevó a cabo por petición de la ministra presidenta Norma Piña, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum. En un comunicado, la Suprema Corte dio a conocer lo siguiente. En el encuentro se revisó el estado que guarda la extinción de los fideicomisos y se acordó instalar una mesa de trabajo integrada por representantes del Poder Judicial, la Consejería Jurídica y también Nacional Financiera, conocida como NAFIN. ¿Por qué Nacional Financiera? Pues resulta que es la que gestiona la mayoría de estos fideicomisos, al menos de la Suprema Corte. Bien, pues vámonos a responder, Mon, como tal, destino y monto de los fideicomisos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado una y otra vez que se usen estos famosos fideicomisos del Poder Judicial para financiar la organización de la elección judicial, puesto que el INE ha solicitado, en un primer momento solicitó 13,000 millones de pesos. Bueno, primera gran pregunta, Mon, ¿a cuánto ascienden estos fideicomisos? Al menos al corte del 30 de septiembre del año 2024, que es cuando se actualizaron en el Diario Oficial de la Federación. Ojo, porque esto incluye los fideicomisos no solo de la Suprema Corte, también del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral. 17,236 millones de pesos, más de 17,000 millones de pesos. Sobre todo lo que nos interesa es el tema de los fideicomisos, dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuántos recursos tienen los fideicomisos? ¿Cuándo se va a entregar? Así lo planteó. Bueno, pues vámonos primero con los fideicomisos de la Suprema Corte, los cuales pues hablaron el día de hoy en esta reunión. Si Luis nos puede hacer el favor de proyectar precisamente esta primera tabla. La fuente es el Diario Oficial de la Federación, aunque la propia Suprema Corte también los hace públicos, esto porque es por ley federal de presupuestos y responsabilidad. Bien, pues ubique del lado izquierdo, es el nombre de los fideicomisos, el destino. Y del otro extremo está el saldo al 30 de septiembre de 2024. Dice en la tercera columna ingresos, rendimientos. Lo que sucede es que los fideicomisos iniciaron con un monto y han tenido ingresos y también rendimientos conforme se va evolucionando el tiempo. Bueno, empezamos con pensiones complementarias para mandos superiores, es decir, estos no van para ministros, pero sí para personas que están pues en cargos altos que ganan unos 200,000 mensuales y además pues cuentan con esto. Son 954 millones de pesos al 30 de septiembre del 24. Después
Está pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo, es decir, además de las prestaciones que ya le incluyen sus salarios, que son pensiones y plan médico, aparte tienen estos fideicomisos que ascienden actualmente a más de 3.415 millones de pesos. Después está el plan de prestaciones médicas, particularmente para enfermedades poco comunes, porque aparte cuentan con su seguro médico. Bien, este es 166 millones de pesos, bueno, más. Luego, este llama la atención porque es una fuente de ingresos por parte de la Suprema Corte, manejo del producto de la venta de publicaciones, CDs y otros proyectos. Este asciende a 208 millones de pesos. Y me voy con los dos últimos, remanentes presupuestales. Ese también es uno de los más altos, 1.596 pesos, es decir, lo que le sobra de los presupuestos. Y finalmente el fondo Jurica de casi 840 millones de pesos. Bueno, dejémoslo en 800 millones de pesos. Ojo con este último, el fondo Jurica, porque más adelante nos vas a explicar por qué solo se ha podido devolver respecto al resto que les acabamos de leer. Bueno, vamos a recordar esta intervención que tuvo el entonces senador César Cravioto, ahora parte del gobierno de Clara Brugada aquí en la Ciudad de México. Cuando él era senador, pues estuvo en el Pleno el 24 de octubre de 2023, que fue cuando en ese momento el Senado aprobó la eliminación de en ese entonces 13 de 14 fideicomisos. Bueno, él va desglosando estos tres primeros y quiénes son los beneficiarios. Ojo, porque él está dando datos de 2023, es decir, son otros montos, y los que les acabamos de leer son los actuales, al menos al corte de septiembre 2024. Bien, corre video. No nos vengan aquí a hablar de agravios a los trabajadores de este país. Los han cometido ustedes por años y años, y la Corte también los ha cometido por años y años. Y les voy a decir aquí algunos ejemplos de estos fideicomisos que hoy van a desaparecer, aunque no les guste a los de la derecha. Por ejemplo, el fideicomiso 80-691, sistema de pensiones complementarias. ¿Y por qué sistema de pensiones complementarias? ¿Por qué las pensiones que la ley marca no son suficientes? ¿Por qué los altos mandos del Poder Judicial pueden tener pensiones complementarias? Pues resulta que es de 832 millones de pesos. ¿Y saben cuántos beneficiarios hay? 25, no 55,000 trabajadores como dicen, 25 personas. ¿Y qué implica? Compensación por riesgo, estímulo por antigüedad, estímulo por jubilación, licencia prejubilatoria, prima quinquenal, asignaciones adicionales, ayuda de despensa, estímulo del Día de la Madre, estímulo del Día del Padre, fondo de reserva individualizado, pago de horas extraordinarias, apoyos a capacitación. Si eso no son excesos, pues entonces no sé a qué se refieren ustedes con excesos. Estas personas, estas 25, tienen salarios de 206,000 a 110,000 pesos. Con estos estímulos se van casi a 700,000 pesos. ¿Y ustedes dicen que no son excesos? ¡Qué sinvergüenzas! El fideicomiso 8690, sistema de pensiones complementarias para mandos medios y superiores operativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No son para 155,000 trabajadores. Este fideicomiso apoya a 184 personas. 184 personas, no son 55,000 trabajadores, y tiene la friolera de 2,972 millones de pesos. Y así me puedo ir. Estos de plan de prestaciones médicas complementarias. Los trabajadores, y sobre todo los de arriba, tienen ISSSTE,
y tienen seguro de gastos médicos mayores. Y además, un fideicomiso por si sale alguna enfermedad rara. ¿Y saben cuánto tiene este fideicomiso? 2.972 millones de pesos. ¿Y saben cuántas personas lo utilizaron en el 2022? Una persona. No 55,000. Concluye, una senador. persona. Y dicen que eso no es un exceso. Que ya tengan ISSSTE, que ya tengan seguro de gastos médicos mayores y encima este fideicomiso. No sean sinvergüenzas, por favor. Bueno, Dul, eso ocurrió en 2023. El 3 de diciembre del 2024, ya que se había aprobado la reforma judicial, en una sesión privada, el Pleno de la Suprema Corte avaló comenzar el proceso para extinguir los 6 fideicomisos de la Corte y entregar su saldo a la Tesorería de la Federación. Estos fideicomisos, los que estaban en la Corte, suman más de 7,000 millones de pesos. Y la Suprema Corte tiene que entregar estos recursos porque así lo estipula la reforma judicial. Esta decisión que toma en sesión privada la Suprema Corte el 3 de diciembre del 2024 la tomó porque el artículo 10º transitorio del decreto de la reforma judicial ordena textualmente que los órganos del Poder Judicial y, en su caso, de las entidades federativas, llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, un decreto que se publicó en septiembre del 2024. Y estos recursos se entregarían a la Tesorería de la Federación. Ese plazo de 90 días venció el 15 de diciembre. Recuerden que la intención es utilizar los recursos de estos fideicomisos en la elección judicial. El 11 de diciembre del 2024, la Suprema Corte informó que aunque la ministra Norma Piña ordenó entregar todos los recursos de los fideicomisos que tiene con Banobras y Nacional Financiera, NAFIN, solo pudo regresar 853,913,710 pesos. Y estos corresponden al fideicomiso que se encontraba radicado en Banobras para el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, el que tú comentabas, Dul, el Fondo Juríca. Eso sí, eso que estamos viendo otra vez en pantallas hasta abajote. Es justo de esos 6 fideicomisos, el que estás leyendo actualmente es el Fondo Juríca, es el único que se pudo devolver porque pertenece, o más bien está gestionado por Banobras y no por Nacional Financiera como el resto. Así es, Dul. Y en esa ocasión, el 11 de diciembre, el argumento, lo que planteó la Suprema Corte es que NAFIN explicó que está legalmente impedido para cumplir con la orden de entregar los fideicomisos por las diversas suspensiones definitivas otorgadas contra el decreto que se publicó en octubre del 2023. Ese es el argumento que da NAFIN para no devolver estos fideicomisos. Y un dato, Dul. En diciembre del 2023, el ministro Javier Lainez concedió una suspensión para frenar la extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial. Y esto pues nada más para recordarlo, porque es uno de los ministros que hoy se reúne también con la consejera de la presidencia. Bueno, esta suspensión, aunque sí la concedió el ministro en diciembre del 2023, fue revocada en noviembre del 2024, con el argumento de que ya no procede porque desde el 15 de septiembre del 2024 pues ya se aprobó la reforma judicial. Publicó, sí. Exacto, ya está publicada. Pero hay otros recursos legales que sí, que fueron aprobados, como una suspensión provisional que otorgó una jueza federal de Nuevo León llamada Andrea Génesis Alarcón. Concedió esta suspensión en septiembre pasado a un grupo de jueces y magistrados, y con esta suspensión ordenó no afectar las remuneraciones y pensiones de las personas juzgadoras ni extinguir los fondos o fideicomisos del Poder Judicial. Y, Dul,
ya pasamos, eso en diciembre, ahora vamos con enero. Ya de este 2025. Hace solo unos días, el 7 de enero, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal insistieron en que no se ha entregado todo el recurso de sus fideicomisos porque Nacional Financiera, Nafin, argumenta que están vigentes estas suspensiones. Ese es el argumento que todavía hasta el 7 de enero se dio desde el Poder Judicial. Lo que se sabe hoy es que representantes de Nacional Financiera estarán en las mesas de trabajo que acordaron entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y Dul, a la par de que se exigen estos fideicomisos del Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral, el INE, ha solicitado más presupuesto para realizar la elección judicial. Recuerden ustedes que el 9 de enero la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con todas y todos los consejeros del INE en Palacio Nacional para discutir el presupuesto que utilizarán en la elección judicial de junio. Ahí se les garantizó una ampliación presupuestal. Guadalupe Tadei, la consejera presidente del INE, detalló en esa ocasión que los recursos se destinarán para la contratación de personal adicional para los trabajos de cómputo el día de la jornada electoral, para la atención de las casillas, lo relacionado con el sistema de datos de la jornada electoral y se definirá el número de instalación de casillas. Pero hoy la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que el INE debe de aclarar para qué necesita estos recursos y confirmó que solo se tienen disponibles hasta el momento 800 millones de pesos del fideicomiso de la Corte, el que sí pudieron revolver. Exacto. Vamos a escuchar qué es lo que comenta esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. En la reunión que tuvimos con las y los consejeros, yo lo que les planteé es que hicieran un ejercicio de por qué se requiere más recurso y que informaran no solo a la presidenta, sino al pueblo de México en qué se gastan los 7,000 millones de pesos que están planteados para la elección. Y si requieren más, pues supongo que es para poner más casillas, porque fueron 172,000 casillas en el 2024. Y ahora están planteando cerca de 72,000 casillas para el 2025. Entonces, si hay más recursos que están pidiendo, pues supongo que es para poner más casillas. Pero no hemos recibido ninguna comunicación del Instituto Nacional Electoral. No la hemos recibido. Y además ellos, pues que la hagan pública. ¿Para qué se requieren tantos recursos? Ahora, lo único que está disponible en este momento, porque no es que haya cajones de recursos en la federación, como ustedes saben, además pues disminuimos el déficit este año e hicimos un esfuerzo muy importante para disminuir la operación del gobierno sin afectar, o la administración del gobierno sin afectar la operación, y no se disminuyó en las áreas sustantivas. Entonces, lo único que hay disponible hoy son los 800 millones de pesos de uno de los fideicomisos de la Corte. Es lo único que está disponible, los otros en este momento tienen algunos amparos. Y además, entre otras cosas, para eso va la Secretaría de Gobernación pues a este llamado que pidió la Corte de tener un diálogo. Entonces, hasta ahora es lo único que hay disponible y desde mi punto de vista, pues tienen que decirle al pueblo de México por qué se requiere más recurso, por qué los 7,000 millones de pesos no son suficientes y si es más recurso, ¿en qué se destinaría? Yo eso se los dije el día que vinieron. Entonces, esta idea de que piden 1,500 millones, pues no sé de dónde y por qué. Entonces, yo creo que la gente que nos escucha, ustedes, están de acuerdo en que tienen que informar el INE de en qué se destina ese recurso, porque 7,000 millones de pesos es mucho dinero, mucho dinero. Entonces hay estados que no tienen ni siquiera eso para inversión en su estado. Adelante. Capacitación, incluso el aumento de las casillas a 86,000
entonces se entendía que solamente estaba ya el Congreso por autorizar esta última parte. Pues sí, pero no hay 1.500 millones de pesos. O sea, al Ejecutivo no se le ha respondido esta parte. Yo no he recibido ninguna comunicación formal. Nosotros no hemos recibido ninguna comunicación formal hasta hoy, por lo menos hasta ayer en la noche. Entonces estamos esperando la comunicación formal e informar al pueblo de México que lo que está disponible en este momento son 800 millones de pesos del fideicomiso de la Corte que ya se ingresó a Tesorería. Bien, Mon, parte de analizar a cuánto ascienden los fideicomisos actualmente de todo el Poder Judicial, lo importante es también identificar que desde la presidencia, particularmente la presidenta Claudia Sheinbaum, ha reiterado una y otra vez que ese dinerito iría para la elección judicial. Entonces, hasta el momento tenemos que los fideicomisos, los 6 fideicomisos de la Suprema Corte, ascienden a 7,000 millones de pesos, pero de esos 7,000 millones de pesos, dado que están gestionados por NAFIN y NAFIN pone de argumento el tema de las suspensiones en torno a la reforma judicial, solo se han podido regresar 800 millones de pesos. Esto en números cerrados. Master of Puppets nos dice es que regresar el dinero es poco estimulante y nos pone ahí unas chelitas. Gracias por sus comentarios al respecto y también, sobre todo, a David Rocha por su superchat esta noche de jueves 16 de enero. Continuamos, Mon. En esta misma reunión que aconteció muy temprano por la mañana entre la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, la consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, y los ministros de la Suprema Corte, también se habló sobre un posible aumento al presupuesto de este año de la Suprema Corte. Acuérdense que la Cámara de Diputados aprobó al momento de discutir y aprobar el paquete económico 2025 un recorte al presupuesto de la Suprema Corte de un 13%. Bueno, pues ellos piden hoy un aumento, un ajuste al respecto para no dañar a los trabajadores. Es decir, vuelven con este mismo argumento por el cual no querían la eliminación de los fideicomisos, que se iba a afectar a los trabajadores. Escuchábamos al entonces senador César Cravioto puntualizar que no son los 55,000 trabajadores, sino algunos beneficiados por estos fideicomisos, incluyendo mandos superiores. Bueno, al respecto de este presupuesto, de este recorte de 13% y que ya fue aprobado por la Suprema Corte, la semana pasada les leíamos una tarjeta informativa de la ministra Lenia Batres que detallaba cómo fue esa sesión en privado para aprobar este recorte y que ahí se había decidido disminuir prestaciones, pero a trabajadores en vez de tocar los privilegios de los ministros y ministras, incluyendo el famoso descuento de 50% de presupuesto al comedor de los trabajadores y también adiós al bono de fin de año para trabajadores de ciertos niveles. Así, entonces, se ignoró la sugerencia de la ministra Lenia Batres de, en vez de recortar a eso, suprimir el seguro de separación individualizado y además colegiaturas en escuelas privadas. Bueno, cerramos el tema del fideicomiso de la Suprema Corte, más de 7,000 millones de pesos, solo se han devuelto 800 millones de pesos, nada más para que dimensionen. 7,000 millones de pesos es lo que invirtió el gobierno federal de octubre a enero para parte de la recuperación de Acapulco y que se ha visto en carreteras y demás. Bueno, nos vamos a los 4 fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal, el otro brazo del Poder Judicial, y que va a ser sustituido por el famoso Tribunal Disciplinario para sancionar actos de posible corrupción por parte de los juzgadores. Bueno, ahí está en pantalla también información directa del Diario Oficial de la Federación al corte del 30 de septiembre año 2024. 4 fideicomisos, Mon. Ahí le va el primero. Pensiones complementarias, quédese con el concepto complementarias, es decir, además de las pensiones del ISSSTE, otras para magistrados y jueces jubilados, además mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, apoyos médicos complementarios, subrayo complementarios, y de apoyo económico extraordinario para servidores públicos, y finalmente el cuarto, 8695, para el desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia, lo cual da un total, Mon, al 30 de septiembre de 10,040 millones de pesos. Dul, y vamos ahora con el fideicomiso del Tribunal Electoral.
Este asciende a 18,255 millones de pesos y es para destinarse a apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos. Lo están viendo también ustedes en pantalla y es información pública en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, con esto queremos dejarles a ustedes claro que estos fideicomisos se reparten entre la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y que está en el Tribunal Electoral. Y también, le estábamos recordando que desde octubre del 2023 el Congreso aprobó la propuesta de Morena con la que se eliminaban 13 de los entonces 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. En esa ocasión, el proyecto reformó el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para establecer que no podrían ser creados ni mantenerse en operación fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el mejoramiento de la Administración de Justicia. El fondo que les comentamos casi al inicio, el Fondo Juríca. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Bueno, eso se aprobó en octubre del 2023. En una conferencia de prensa en el Senado, la entonces bancada del PAN y del PRI afirmó que la extinción de fideicomisos atentaba contra los derechos de 55,000 trabajadores del Poder Judicial, por lo que presentarían una lluvia de amparos ante la Corte. Y pues sí cumplieron, porque sí presentaron varios amparos. En esa ocasión, el senador Julen Rementería, en compañía de la entonces precandidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, advirtió que la eliminación de los fideicomisos sería revertido por la Corte, como sí sucedió en diciembre del 2023. Planteó en esa ocasión que no son privilegios, son derechos de los trabajadores, que no afecta a un solo ministro de la Corte. Vamos a escuchar qué planteó en ese momento, el senador Rementería. Y no son privilegios, son derechos de los trabajadores, que no afecta a un solo ministro de la Corte, ninguno de los fideicomisos, así se extinguieran en este momento. Y por otro lado, que tampoco se nutren de recursos públicos, esto desde 1999, tiene 24 años que no hay un peso de la Federación de esos fideicomisos, 24 años. ¿De qué están hablando? Mentiras. El presidente miente en la investidura que tiene, se asume en la mañanera como que todo el mundo le va a creer y algunos, muchísimos mexicanos de buena fe, no se imaginan que alguien con la banda presidencial, con lo que representa, fuera capaz de mentir en la forma que lo hace el presidente de la República. Y eso es lo que está en el fondo y es lo que están destruyendo los fideicomisos por atacar a los trabajadores, por supuesto, pero principalmente al Poder Judicial y tomar el control. No son privilegios, son derechos de los trabajadores. Bueno, esa imagen pues es ya octubre de 2023, ahí se veía pues una Xóchitl Gálvez senadora, que después ya sería oficialmente candidata a la presidencia, y se veía incluso también la que fue su vocera de campaña, y amiga, la senadora, se me está yendo el nombre, la de ¿Lili verde. Telles? No, la de verde, se me fue por completo su nombre, ya es jueves, se me olvidan conceptos. Pero ahí está también Lili Telles y por supuesto su querida Josefina Vázquez Mota. Es que le dicen de una manera que no quiero repetir. Se me fue, de verdad, ya es jueves y los nombres se me olvidan, pero ahí está, era para esta postal de octubre del 23. Bueno, rescatar sobre todo que ellos estaban señalando que los fideicomisos supuestamente si se eliminaban se iban a afectar a 55,000 trabajadores de todo el Poder Judicial, ese era su argumento, y también planteaban que la idea detrás era que Morena quería capturar al Poder Judicial. Bueno, en esa sesión de octubre de 2023, cuando finalmente sí se aprobó la eliminación, ahí estuvo también desde el Pleno el senador César Cravioto explicando que resulta que los fideicomisos pues no solo son para determinados beneficiarios de mandos superiores y medios, sino que más bien los utilizan para generar ganancias, y esto fue lo que le señaló. Resulta que los fideicomisos no se tocan
Cuando me refiero a que no se tocan, me refiero a que no se gasta el dinero de los fideicomisos. O sea, es un instrumento que tiene el Poder Judicial para ganar intereses, no para atender a sus trabajadores. Ahí les va. El de pensiones complementarias para mandos superiores, en el 2013 tenía 485 millones de pesos. Hoy, ¿saben cuánto tiene? Casi el doble, 832. Y ahorita les voy a explicar por qué pasa esto. Concluya, senador. No, espérenme. El otro señor se tardó 13 minutos y yo represento al triple de senadores que él. Le pido que sea el de respetuoso pensiones del tiempo complementarias para mandos medios tenía en el 2013 1,700 millones de pesos y hoy tiene 2,900 millones de pesos. ¿Por qué en 10 años, si están atendiendo a los trabajadores, estos fideicomisos, en lugar de bajar, el recurso que tiene se ha incrementado? Y así todos los demás. Uno, el de prestación médica, tenía 135, hoy tiene 145. Hay uno de producto de ventas de CDs, tenía 172, hoy tiene más. El de remanentes presupuestales tenía 788, hoy tiene 1,300. ¿Por qué pasa esto? Ya lo explicó mi compañero de la bancada del Partido Concluya, Verde. senador. Porque además, en la mayoría de los fideicomisos, en el presupuesto anual del Poder Judicial, piden el recurso para estas prestaciones. Ya viene en su presupuesto anual. Entonces, si ya viene en su presupuesto anual, ¿para qué queremos fideicomisos? Que en su presupuesto anual el Poder Judicial diga: pido tanto dinero para pensiones complementarias, pido tanto dinero para enfermedades raras, pido tanto dinero para todo lo que vea. Y ya será la Cámara de Diputados la que diga si les autorizan o no ese recurso. Están no solo quedándose con los guardaditos, están dobleteando el presupuesto. Explicación del entonces senador César Cravioto sobre para qué se utilizan los fideicomisos, es decir, no los tocan como tal o los gastan poquito y, como en cualquier inversión del banco, tienen sus jugosos rendimientos. Ahí está en pantalla para quienes nos estaban pidiendo, gracias, los fideicomisos, los 6 fideicomisos de la Suprema Corte. Acuérdense que el de abajo es el único que se ha podido regresar por el tema de que es el único que era gestionado por Banobras, y estos restantes por Nafin, Nacional Financiera, que está alegando que no puede regresar el dinerito porque en medio hay una lluvia de amparos y suspensiones. Hágale captura para quienes puedan hacerle captura y ahí lo tiene. Y agradezco a los que me contestaron mi lapsus, se me borró el coset por completo. Kenia López Rabadán, vocera de Xóchitl Gálvez y pues amigas, y tienen hasta su programa en Atypical TV, hacían de decir de nosotros. A las 12 nos fue, porque tú estás diciendo, no me acuerdo, yo nada más te hacía así. Gracias a quienes nos recordaron aquí. Ahí estamos, pues cerramos con todo y nos vamos al cierre.